el aumento del gas fue heterogéneo. No fue lo mismo el aumento del gas en Bogotá y en Neiva, cuyas inflaciones estuvieron alrededor de 30%, que por ejemplo en Cali y Cúcuta, que las inflaciones fueron cercanas al 0%. Claramente, en una época en pleno invierno, donde hay una alta demanda de gas natural en los países del norte, que ha llevado también el precio internacional al alza, y por supuesto cualquier proporción de gas importado va a tener un mayor precio a lo que veníamos acostumbrados del precio del gas local. Aunque es un tema que yo lo siento y lo sentimos todos los hogares en nuestras casas, pues es demasiado profundo, ¿no? Tiene diferentes dimensiones, diferentes capas, tiene una complejidad, no solamente desde la perspectiva de infraestructura, como tú lo acabas de mencionar, e infraestructura logística, que es súper relevante y a veces se ignora en el debate, sino también de temas regulatorios. Hola a todos, un gusto saludarlos. César Pavón, director ejecutivo de investigaciones económicas. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hoy es el podcast número 25, entonces pues agradecerle a la audiencia que siempre nos ha acompañado. Hoy tenemos el privilegio de tener a una invitada especial, Luz Estela Murgas. Ella es la presidenta de Naturgas, la asociación de gas natural del país, que como se imaginarán es un tema muy relevante y quisimos destacar, y también está con nosotros Fabián Osorio, que es el gerente sectorial del equipo. Pues el día de hoy vamos a ahondar en un informe que publicamos hace unas semanas, que es el gas natural, el gas nos cobra factura, y para ello tenemos a Luz Estela como invitada. Pero primero, si le parece, Fabián, demos un poco las cifras, compartamos este análisis, el diagnóstico que encontramos desde Corfi, y por supuesto ahorita la idea es darle la palabra a Luz Estela para que nos ayude a entender esta problemática, y más que entenderla, pues saber un poco dónde podemos ver las soluciones a este problema que claramente estamos observando y que ya nos está cobrando factura en nuestros hogares. Fabián, sigue compartiendo algunas cifras que compartimos en el informe, cómo es el diagnóstico, y ya andaremos con Luz Estela problemática. Claro que sí. En nuestro informe titulamos El gas pasa factura, principalmente porque la inflación mensual de gas fue la mayor en la historia de los datos. El gas natural aumentó 14,4% intermensual entre enero y febrero. Y esto es relevante en el sentido que solo pesa el 1% en la canasta del mercado, y aún así fue el componente que tuvo la mayor contribución. También vimos que el aumento del gas fue heterogéneo. No fue lo mismo el aumento del gas en Bogotá y en Neiva, cuyas inflaciones estuvieron alrededor de 30%, que por ejemplo en Cali y Cúcuta, que las inflaciones fueron cercanas al 0%, y ahí hay un componente que hay que ver. ¿Y cuáles son las razones detrás de esos incrementos? Nosotros hicimos un análisis con todos los componentes, por toda la cadena, e encontramos que tiene que ver con los componentes de producción y los componentes de transporte. Los componentes de distribución y comercialización no tuvieron mucho que ver, mucha incidencia. Y en ese sentido, lo que vimos fue que, digamos, en Bogotá, la variación mensual del componente de producción fue 43%, y mientras que el componente de transporte fue 59%. Todo esto para resumir que sí, que en efecto el incremento en el precio del gas fue sustancial, pero no fue lo mismo para todas las ciudades y estuvo concentrado en esos dos componentes. Bueno, Luz Estela, esas son las cifras duras, pero tú, y al final agradecerte enormemente porque Naturgas también nos ayudó mucho a entender este fenómeno y publicar este informe. Pero cuéntanos cuál es la perspectiva desde ustedes, qué es lo que están viendo, porque estamos viendo estos comportamientos y genera un poco la perspectiva, cuál es la visión de ustedes, y aprovechando además que están en Congreso en esta semana, que por supuesto estará debatiendo esto con una gran intensidad. César, mil gracias a ti y al equipo de Corfi Colombiana por esta invitación. Agradezco enormemente el interés, porque hablar de gas natural es hablar de un tema que le interesa a las familias colombianas, a las industrias colombianas, a los transportadores, y en ese orden de ideas, en la medida que se pueda dar la mayor claridad y transparencia de las cifras, yo creo que eso contribuye mucho a poder encontrar las soluciones de corto y mediano plazo para garantizar el abastecimiento, y siempre, por supuesto, apuntándole que sea a precios competitivos. Entonces, como ustedes muy bien lo revelaron en el informe, Colombia ya a partir del año 2025 se ve en la obligación de incorporar moléculas de gas importadas, y eso ha generado un impacto en la tarifa y en la inflación, como lo acaban de mencionar.
Lo cierto es que los campos de producción han venido declinando. Es natural que los campos declinen, pero no hemos sido lo suficientemente efectivos acelerando las actividades exploratorias y perforando más pozos como para reponer esas reservas que nos hemos venido consumiendo. Así las cosas, llegamos ya a un punto de inflexión en donde el gas local, el gas producido en Colombia con firmeza, ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la demanda no térmica, es decir, de la demanda de los hogares, de los comercios, de los vehículos y también de las industrias que necesitan un flujo diario fijo que garantice un servicio sin interrupciones para sus procesos productivos y también para las actividades de los hogares y de los transportadores. Entonces, ante la prioridad de garantizar el suministro, César, porque se volvió prioridad el tema de seguridad energética, pues nos vimos obligados a sumar fuentes externas. Y claramente en una época en pleno invierno, donde hay una alta demanda de gas natural en los países del norte, que ha llevado también el precio internacional al alza, y por supuesto cualquier proporción de gas importado va a tener un mayor precio a lo que veníamos acostumbrados del precio del gas local, y eso genera automáticamente ese impacto. Y Luz Estela, a mí me parecía muy interesante, y de hecho lo capturamos en el informe, esta célere fase tuya, que es el gas barato ya quedó atrás. Yo creo que un poco, pues por supuesto en febrero fue un mal dato, pero viendo las cifras y revisando, yo creo que el mensaje es que pues de esta manera como que acostumbremos a que esto va a ser la realidad. Y nosotros, digamos, revisando ya la información que tenemos pública y los diferentes indicadores, pues es una realidad que nos tenemos que olvidar de aquel gas barato, pero sería bueno si tú puedes explicar al público, y creo que en eso nos ayudaste mucho en el informe, explicar este fenómeno, porque creemos que no fue solamente febrero, sino probablemente nosotros en marzo creemos que ya se corrigió parcialmente este fenómeno, que pudo haber una revisión que esperamos que sea positiva, pero porque en prospectiva ya nos tenemos que olvidar de este concepto de un gas barato. ¿Cuáles son las razones detrás del fondo de este argumento? En condiciones de mercado, el ingreso de cualquier cantidad de gas importado a precios internacionales también va a llevar a que el precio del gas producido en Colombia, en condiciones de mercado, pues vaya llegando a paridad de importación. Porque las empresas no van a existir dos mercados distintos. Seguramente si se va a comprar gas a $15 la molécula y nosotros lo veníamos vendiendo en promedio a $7, pues por supuesto gradualmente, mientras vayamos ingresando mayores cantidades de gas importado, el local también va en condiciones de mercado a incrementarse. Acá el punto es que lo que va a suceder en los próximos años es que vamos a necesitar más cantidades cada año de gas importado hasta que un proyecto como es Sirius en el Mar Caribe, que por su magnitud de volúmenes puede permitirnos recuperar la autosuficiencia y llenar esos falsantes, entre en operación. Ese proyecto tiene previsto entrar en operación 3 años después de obtener la licencia ambiental. Se requiere una licencia ambiental y las consultas previas para poder entrar en la etapa de producción del pozo, construir un gasoducto que une ese pozo en el Mar Caribe con una estación que está ubicada en tierra en el departamento de La Guajira, y además en la estación construir una planta de tratamiento para poder poner el gas en el punto de calidad que exige el sistema de transporte. Entonces, esas licencias ambientales se requieren hacer en principio 116 consultas previas, César. Y solamente cuando se tenga la licencia, 3 años después podemos entrar en operación. El cronograma como está previsto es que en el año 2029 ese proyecto pueda agregar ya al mercado doméstico gas natural, siempre que la licencia ambiental se obtenga en el primer trimestre del 2026. Así las cosas tenemos que correr porque son 116 consultas previas y eso no es menor, teniendo en cuenta antecedentes de otros proyectos del sector energético, sobre todo en el departamento de La Guaira, que han dilatado por más de 5 años la entrada en operación, como lo fue la línea de transmisión colectora. Ahora, teniendo en cuenta eso, lo cierto es que las cantidades de gas natural que se puedan producir en tierra, en proyectos de exploración y producción que ya están en etapa de maduración, que bien sea tuvieron algunos descubrimientos de eso, hemos identificado cuáles son los cuellos de botellas y cuáles son las rutas críticas para que cualquier molécula que se pueda agregar se agregue. 5 millones de pies cúbicos, 2 millones de pies cúbicos, 10 millones, 20 millones, todo funciona
porque cada molécula que se agregue es una molécula que se reduce de gas importado. Pero lo que hemos evidenciado por la etapa de maduración de los proyectos es que el volumen de esa molécula de gas natural no es suficiente para llenar los faltantes de gas local en firme que nos hace falta para el 26, el 27 y el 28. Así las cosas, nos vamos a ver obligados a incrementar las cantidades de gas importado, y ahí nuevamente el precio va a tener ahí también un impacto. Ahora, César, para terminar esta parte de la explicación, lo que necesitamos también es poder comprar gas importado a largo plazo, porque eso permitirá que tengamos precios o negociemos precios mucho más razonables. Hoy en día estamos comprando gas importado por mes o por 2 meses. ¿Por qué? Porque las condiciones que exige la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia para la compra y venta de gas no están adaptadas ni ajustadas al mercado internacional. Entonces hay unos temas como lo de los eventos eximentes de responsabilidad, los indexadores de los precios de compra, que deben ya abrirse al mercado internacional, adaptarse al mercado internacional para que quienes importen gas no lo puedan vender sin asumir riesgo por las diferencias de las condiciones contractuales. Y eso va a permitir que compremos ya gas no a 1 o a 2 meses, sino que compremos gas importado a 1 año o a 2 años. Y por supuesto yo creo que eso va a tener un impacto en precios. Súper, Luz Estela. Pues yo creo que hay como 3, yo identifico de lo que tú nos acabas de compartir como 3 factores que uno podría condensar en términos de por qué crees tú y nosotros coincidimos que el gas barato es cosa del pasado. Primero, déficit de infraestructura. Segundo, el tema también de esto, cómo impacta ese mercado, y lo que tú acabas de mencionar, el tema de cómo la ausencia de una regulación estable y de largo plazo que permita estas negociaciones más con los productos importados, en la medida que se ve la obligación de importar el gas, eso cómo incide naturalmente en los altos costos. Y ya lo tercero es el tema de la prospectiva, que pues esperando que surtan sus trámites y las consultas previas, pues al menos en 3 años estaríamos hablando de que no se va a poder cubrir el faltante de oferta que estamos viendo. Me gustaría de pronto también, pues no hay que negar que esto es una discusión muy de política pública en este momento, y por supuesto el gobierno también ha tenido las posiciones, ha expuesto que esto de cierta manera es un causante de los privados. Nosotros de hecho pues también vemos que no solamente la generación, sino también el transporte, y si quiere Fabián compartir por qué no solamente se ve el componente de generación, sino también en los tramos que ahora tiene que transferir o tiene que pasar el gas, y eso cómo incide al precio que vimos, y esa heterogeneidad, que es algo relevante, no solamente la magnitud, sino la heterogeneidad que está entre ciudades, y eso tiene una razón física que ya comparte Fabián, pero tú también que nos des un poco esa respuesta frente a esa postura que no hay que negar que se está dando ahorita en términos de discusión de política pública, porque está este incremento tan alto en algunos meses. Claro, en términos de transporte, ¿qué es lo que sucede actualmente? Digamos, pongamos con el ejemplo de Bogotá. Bogotá antes tenía que traer el gas desde Cusiana. Y desde Cusiana, por ejemplo, hay un gasoducto de TGI que son 2 tramos nomás. Entonces, desde Cusiana a Bogotá tiene un coste de $1.8 por MPC. Mientras que ahora, afortunadamente, nosotros tenemos una capacidad de regasificación, de importación ubicada en Cartagena a través de la planta SPEC. Y en esa medida, cualquier molécula importada tiene que venir desde Cartagena. Entonces ya no pasamos de traer gas desde Cusiana, sino gas desde Cartagena, y ahí el costo de transporte es 4 veces mayor del que se tenía anteriormente. ¿Y eso es por qué? Porque el costo de transporte está definido por tramos. Algo así como con los peajes. Uno paga más de peajes desde Cartagena que desde Yopal o desde Cusiana. Pasa exactamente lo mismo con el gas. En la medida que hayan más tramos y si la distancia aumenta 4 veces, el costo aumenta 4 veces. Y esas son las razones que explican, no es la única, que por ejemplo ciudades como Bogotá y Neiva, que están en el interior del país, hayan sido más afectadas que otras ciudades del país. Sí, Luz Estela, ¿quieres ayudarnos a desagregar este efecto y de pronto dar respuesta a ese comentario que no hay que negar lo que está en el debate público de por qué se dio este incremento de los costos? ¿Qué opinas tú al respecto? Un poco para quienes nos escuchen, Cusiana es un campo de producción que opera Ecopetrol y está en los llanos orientales. Como para entender el ejemplo que estuvo muy bueno de la cercanía, hay que tener en consideración que el sistema de transporte de gas natural a través de gasoductos
se construyó en su momento en un solo sentido desde los campos de producción a los centros de distribución. En su momento existieron dos campos principales. Uno que lo llamamos Chuchupa, que está en el Mar Caribe, costa afuera, en el departamento de La Guajira, que eso se descubrió casi hace 50 años. Y el segundo es Cusiana y Copiagua, que están en los llanos orientales, que se descubrió hace alrededor de 40 años. Y entonces ese campo, que hoy abastece el 50% de la demanda nacional, tiene tendencia a abastecer los mercados del interior y del suroccidente. Y Chuchupa, que está en la costa atlántica, abastece el mercado de la costa atlántica principalmente. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido una nueva cuenca geológica que está ubicada en Córdoba, Sucre, Atlántico, algo del Magdalena, donde han surgido algunos descubrimientos y esos campos también, que hoy representan casi el 15% de la demanda total nacional, también abastecen la costa atlántica. Pero es muy preciso lo que acaban de mencionar, porque el Cusiana, que sigue abasteciendo el interior y el suroccidente, ha venido declinando, y las moléculas y las nuevas fuentes ya no van a estar en el interior del país, sino que van a estar concentradas en la costa atlántica, bien sea porque ahí está ubicada la única infraestructura que hoy tenemos para importar gas natural, que es un barco que está ubicado en Barú de manera permanente, y también porque las nuevas fuentes de gas natural están en la costa atlántica, como la que mencioné hace un momento, que es Sirius, que está en el centro del Mar Caribe. Las otras que tienen potencial grande de gas natural, de reservas, también están en el sur del Mar Caribe, en el Urabá antioqueño. Son unos campos operados por Shell que todavía están en etapa de exploración, y también tenemos unos en aguas ultra profundas operados por Oxy. Y si habláramos en un futuro de yacimientos no convencionales, es decir, de Shell Gas que se produce a través de la técnica del fracking, están en el sur del departamento del Cesar y norte del departamento del Santander. Entonces, las nuevas fuentes cambiaron su ubicación, pero el sistema de transporte estuvo construido para los anteriores campos. Entonces, en infraestructura, como tú muy bien lo mencionaste al principio, hay que hacer unas inversiones adicionales, como unas bidireccionalidades, que se vuelven ahora muy relevantes, y eso es cambiarle el flujo al sistema. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en la bidireccionalidad que va del tramo entre Barranquilla a Manaure, porque como iba solamente en el sentido Manaure-Barranquilla, ahora necesitamos traer el gas de SPEC y bajarlo al interior, llegar a Manaure, que es donde confluye también el gasoducto que va hasta el suroccidente del país. Entonces, ahí hay una direccionalidad. Tú mencionabas el caso de la direccionalidad entre Vasconia, que es una estación que está en el interior del país, que hasta desde donde se traía, desde Cusiana a Vasconia, se traía gas. Ahora hay que hacerla al contrario, de Vasconia a Cusiana, porque el gas viene del norte del país. Entonces, cuando hablamos de infraestructura de transporte, esos dos proyectos se vuelven estratégicos, como lo es la reconversión de un oleoducto que transporta hoy crudo desde Vasconia en el interior hasta Coveñas para exportación. Ahí hay dos líneas de oleoductos, están siendo subutilizadas, y la idea es que todo el transporte del crudo se haga solo en una de las líneas, que es de Ocensa, y la del oleoducto de Colombia se reconvierta a gasoducto para poder también en un futuro traer todo el gas del Urabá antioqueño y el Mar Caribe a el interior y el suroccidente del país. Estos tres proyectos de infraestructura de transporte son fundamentales para poder nuevamente relocalizar desde las nuevas fuentes a donde hay más necesidades el transporte del gas. Y respecto al tema de la tarifa de transporte, la explicación no pudo ser mejor. En efecto, la metodología para establecer el precio de transporte está dada una tarifa por cada tramo construido. Entonces, si en la ruta o en la distancia que hay entre Manaure a Barranca Bermeja se construyó por tramos, la tarifa es la suma de la tarifa de cada uno de esos tramos, y eso hace que quienes están más alejados de las fuentes paguen mucho más por transporte que quienes están más cerca. ¿Qué hemos dicho desde la industria? Que esa metodología tiene que cambiar, y hemos propuesto que se haga a través de un sistema de estampillas que suma el total de los costos y lo divide entre el número de usuarios, de manera tal que pueda haber una tarifa mucho más equitativa para quienes están lejos y fuentes. Por supuesto, eso al principio va a generar unos reajustes, pero una estampilla, la Comisión de Regulación de Energía y Gas está
revisando unas solicitudes que hicieron los transportadores y otros agentes de mercado, la estampilla puede tener distintas connotaciones también, y eso lo está revisando la comisión, pero todos estamos de acuerdo en que hay que migrar al sistema de señal por distancia, que es como se llama hoy en día, a uno de estampilla para hacerlo más equitativo. Sí, no, y creo que tú lo que demuestras y evidencias que ese fue el origen de este informe es, aunque es un tema que yo lo siento y lo sentimos todos los hogares en nuestras casas, pues es demasiado profundo, ¿no? Tiene diferentes dimensiones, diferentes capas, tiene una complejidad, no solamente desde la perspectiva de infraestructura, como tú lo acabas de mencionar, e infraestructura logística, que es súper relevante y a veces se ignora en el debate, sino también de temas regulatorios. Y en esa medida yo creo que por eso surgió la idea de este informe, porque aunque es un tema que nos golpea el bolsillo de todos los colombianos, tiene detrás unas conversaciones de tamaños muy diversos y divergentes además de lo usual. Pero entonces yo creo que pues ya entiendo que el tiempo está votando. Por supuesto nos gustaría a los Estela que le compartieran al público, pues esta semana ustedes tienen un congreso donde se aborda el tema, hace un tema muy polémico, muy discutido. Nosotros desde el equipo de investigaciones de Corfi y en general desde Corfi lo que intentamos es más bien dar unas cifras y de cierta manera aterrizar esta discusión compleja, pero de golpe sería bueno si tú nos puedes dar primero, pues, ¿qué crees que son los temas que se más relevantes en esta discusión? No lo hablamos por tiempo, pero a esto se añade además un ambiente de gran incertidumbre global, donde pues el petróleo y el gas innegablemente se va a ver afectado. Estamos hablando ahorita está el precio del Brent tocando sus mínimos en los últimos meses, no sabemos qué irá a pasar en los próximos días, pero innegablemente es una situación que le mete otra variable de incertidumbre a esta discusión. Y también de pronto si nos puedes agregar como perspectiva, o sea, yo creo que vale la pena que tener un poco más de señales claras. Tú ya nos has dicho, yo creo, dónde están los focos inminentes de esta discusión en los próximos meses, pero ¿qué más o al menos cómo le podemos dar algo de un poco de optimismo, diría, si quisiéramos no quedarnos en los lamentos de lo que va a pasar y lo que ha pasado, sino de pronto si tú ves como alguna óptica optimista a ese tema que es tan sensible en los hogares colombianos? Bueno, quiero comenzar diciendo que la verdadera seguridad energética, César, de Colombia está en anticipar y en acelerar los proyectos de exploración y producción respecto de los cuales ya hemos tenido descubrimiento, especialmente en el Mar Caribe, el que más temprano pueda entrar en operación, que es Sirius, que lo mencioné hace un momento. Entonces, la verdadera seguridad energética en Colombia está en aprovechar el potencial de gas que hemos descubierto, desarrollarlo y no desarrollar esos proyectos bajo los cronogramas tradicionales que tenemos. Trabajar de manera articulada para anticipar esos cronogramas y acelerar un poco su ejecución. Eso es número uno. Dos, quiero también señalar que los esfuerzos tienen que estar concentrados en incrementar oferta, y para incrementar oferta hay dos focos especiales. El primero es tener mayor infraestructura para importar gas natural de manera tal que garanticemos el suministro. Eso implica las ampliaciones que haya que hacer en infraestructura existente, que es la única que tenemos, que está parqueada en Barú, y traer plantas de regasificación nueva para poder garantizar el suministro. El segundo foco para incrementar la oferta de gas está en el desarrollo de unos proyectos de exploración y producción que ya hemos identificado, menciono Sirius, pero también hay uno que se llama Arrecife en Córdoba, está Gibraltar en norte de Santander, tenemos unos pozos Belleza e Hidra en el Valle Inferior del Magdalena, que también debemos desarrollarlos, tienen unos cuellos de botella asociados a infraestructura de transporte, en el otro caso temas sociales que hay que solventarlos conjuntamente. Pero solamente la pregunta que todos hacen, ¿Venezuela en este momento aplica o Ballenas, que creo que se chocó? ¿Cómo es esos dos? Venezuela no tiene viabilidad jurídica, César. Entonces nosotros no podemos centrar nuestra esperanza en una solución que no es viable jurídicamente. Sencillamente porque la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos en Estados Unidos, tiene unas restricciones para el caso específico de Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, para que haga transacciones comerciales con Venezuela o con PDVSA. Y eso implica que quienes no coticen en la Bolsa de Nueva York, pero sean compañías serias colombianas, tampoco se van a someter a hacer un proceso de compra y de venta de gas. Y eso desde lo jurídico, que además se terminó de empantanar con varios sucesos posteriores, que fue uno, la elección en Venezuela, que no respetó los acuerdos de Barbados. Dos, la elección del presidente Trump en noviembre del año pasado. Tres,
el levantamiento de la licencia de Chevron que se dio hace alrededor de un mes, donde el presidente ya no deja que Chevron siga explorando y produciendo petróleo y gas en Venezuela, y ahora las sanciones a quienes compren gas o petróleo de Venezuela a cualquier país que lo haga. Entonces, todo ese cúmulo de decisiones y de acciones yo creo que terminaron de empantanar la posibilidad de que hubiese viabilidad jurídica para traer gas de Venezuela. Y a eso hay que sumarle la viabilidad operativa y económica, y es que el gasoducto que se construyó en el 2007 no se opera desde el año 2015, está desmantelado y no está en operación, y eso requerirá, por supuesto, recursos. Pero quiero terminar diciendo que a ese esfuerzo de agregar nueva oferta, el otro esfuerzo es el de infraestructura de transporte que mencionamos. Ahora bien, hay un tema crucial que tú, César, y Corfi Colombiana, yo creo que deberíamos incorporarse a la conversación, y es la política energética en Colombia tiene que dejar de ser una política pública que dependa del gobierno de turno. Tiene que convertirse en una política de Estado. Tiene que elevarse a un rango constitucional, a una ley estatutaria, que sean directrices de largo plazo que trasciendan los gobiernos de turno. Porque la política energética es todo acerca del bienestar de las personas, de la calidad de vida de las personas, y en ese orden de ideas tenemos que ser capaces de poder hacer planeación a largo plazo. Las inversiones en este sector dan resultados en el largo plazo y no podemos seguir dependiendo de un gobierno de turno. Y finalmente el Congreso esta semana comienza el miércoles, va a ser en Barranquilla del 9 al 11 de abril. El tema central es tratar de capturar la voz del sur global, porque, César, creemos que los países latinoamericanos, los africanos y el sudeste asiático tenemos algunas necesidades y potenciales que hacen que nuestras soluciones en la mayoría de los frentes coincidan. Así la cosa, es muy pretencioso aprobarse la voz del sur global, pero lo cierto es que vamos a tener expertos de los distintos continentes y también, por supuesto, de europeos, americanos, chinos, que van a estar hablando sobre cómo vamos a aprovechar el gas natural para poder cumplir con esos objetivos tanto de transición energética, pero también, por supuesto, de seguridad energética. Yo creo que la seguridad energética hoy en día es la preocupación y el desafío número uno del mundo. Entonces estaremos durante esos 3 días hablando de todos estos grandes temas. No, pues Luz Estela, muchas gracias de verdad por la invitación, acompañarnos a este podcast. Esta es la idea, como en nuestros informes, es traducir lo que creo que son unas discusiones de mucho fondo, intentar simplificarlas y ponerle evidencia, que al final es, por supuesto, la tarea nuestra, y sin lugar a dudas nosotros vemos a ustedes unos grandes aliados que han hecho una gran pedagogía y tienen unos grandes retos por delante. Entonces, pues agradecerte enormemente, y por supuesto que estaremos en el Congreso acompañándolos y viendo un poco más de perspectiva y viendo cómo podemos apoyar esa coyuntura no fácil, tanto localmente como globalmente, que seguramente nos vienen muchos retos a eso tan importante que tú mencionas, que es la seguridad energética del mundo entero. Entonces, pues muchas gracias, y a toda la audiencia también, pues, muy agradecido siempre por acompañarnos e invitarlos a que compartan, comenten y en la medida de lo posible también armar una discusión y formar opiniones a un tema tan relevante que se hablaba muchas veces, pero hoy en día ya lo estamos viendo, está afectando nuestros bolsillos, y innegablemente eso destaca la importancia que tiene esto, y esperamos que prontamente y continuaremos discutiendo este tema en nuestros diferentes informes. Así que muchas gracias.